Bueno, pues continuamos. Muy buenas tardes a todos con la 11ª jornada de Historia de Baena y su comarca. En esta ocasión contamos con la presencia de don Juan Manuel León de Toro, que es muy conocido en nuestro pueblo y en nuestra comarca porque la mayor parte de su trayectoria profesional la ha desarrollado en el IES Luis Carrillo Sotomayor, donde se ha jubilado recientemente. Don Juan Manuel es una persona pues tremendamente solidaria que desde que se afinca en Baena, es un baenense de Córdoba, en el cambio de siglo, pues se ha involucrado en todas las labores solidarias que ha podido, en Cruz Roja, en Baena Solidaria, institución que ha presidido hasta su jubilación y de la que actualmente es vicepresidente. Es una persona entrañable, un buen amigo, además de ser un gran maestro que ha aportado mucho a este centro y a los jóvenes que han pasado por él. Su labor no ha sido solo de desempeño de tareas de solidaridad o de labores docentes, sino que es un gran investigador y desde el año 2011 coordina un programa, un proyecto cultural de difusión de la cultura de nuestra comarca desde este instituto. Ese proyecto, que se llama Sotomayor 21, tiene diversos enfoques, diversas ramas, y una de ellas es la investigación histórica dentro del ámbito de la memoria histórica. En el año 2006 inició la coordinación de un proyecto enfocado a la búsqueda, a la investigación, a sacar del olvido a no sabemos cuántos baenenses, luqueños, mencianos, suereños, vecinos de esta comarca que de la noche a la mañana desaparecieron. Es un proyecto arduo que le ha llevado a recorrer pues archivos, museos de diferentes países, Francia, Italia, Alemania, Austria, Bélgica, en los últimos años, a contactar con familiares de estas personas que están en diferentes países e incluso a mantener un contacto con los archivos de otros países mucho más lejanos como el Reino Unido o Estados Unidos. Hoy viene aquí a presentarnos un avance más de esa investigación que él ha titulado Españoles en el infierno, que espero que os guste. Muchas gracias. Bueno, pues buenas. A mí me ha correspondido presentaros lo que será el epílogo, el final de nuestra investigación que iniciamos allá por el año 2016, cuando tuvimos noticia de que Baena era una de las localidades que más muertos había tenido en el campo de concentración de Mauthausen. Aquella investigación se fue traduciendo en dos artículos que se publicaron en la revista Utuki, uno en el número 8, Rojo Rojo, extranjeros indeseables, que relataba pues las vicisitudes que pasaron aquellos comarcanos, personas de Doña Mencía, Suero, Albendín, Luque y Baena, que tuvieron que salir al exilio y las peripecias que vivieron en los campos del sur de Francia. La siguiente parte de esa investigación se tradujo en otro artículo que se llamó Españoles en la Segunda Guerra Mundial, la participación de los republicanos de la comarca de Baena. Aquí extendíamos durante esos años cuál fue su presencia, cuál fue su actividad en los diferentes ámbitos en los que pudieron sobrevivir, porque en definitiva se trataba de eso, de sobrevivir. Su enrole en las compañías de trabajadores extranjeros, en la Legión extranjera, en la misma guerrilla, en el maquis. Y finalmente, pues, hemos llegado a, digamos, el desenlace. Lo hemos titulado en el ELEIM, Españoles en el infierno, republicanos de la comarca cordobesa de Baena en los campos nazis, Mauthausen. Mauthausen será el centro de nuestra investigación, puesto que la mayoría de los comarcanos que hemos estudiado pues morirán en uno de sus campos, en Gusen. A eso vamos a dedicar los siguientes minutos
y las siguientes líneas en el trabajo que presentaremos. Deciros que nosotros no somos pioneros. Ya hubo, cuando se inició la transición democrática en España, un profesor, Francisco Moreno Gómez, que fue el que abrió camino y sirvió de maestro para todos los que después hemos seguido investigando sobre ese tema de la memoria democrática. También hacer referencia a un compañero, colega, como es Arcángel Benmar, que ha sido uno de los que con mayor tesón, con mayor empuje ha estado investigando pues, sobre ese periodo de la Segunda República, la Guerra Civil y la represión consiguiente en el sur de la provincia de Córdoba. Bueno, pues con esos agradecimientos a esos compañeros que empezaron la tarea, nosotros nos pusimos manos a la obra y fue un proceso de verdad muy gratificante. No solo por lo que hemos aprendido, también por lo que hemos vivido, por una serie de experiencias vitales que nos han hecho crecer como personas. Hemos recorrido una parte importante de Europa en pos y detrás de esos comarcanos que fueron a morir hasta las frías y lejanas tierras de Austria. Viajamos por Alemania, recorrimos Mauthausen, recorrimos Dachau, viajamos por Suiza, visitamos la Cruz Roja Internacional, hemos viajado por Francia, recorrido todo lo que fue el muro atlántico, los campos del sur de Francia, hemos llegado hasta la frontera belga, donde en esa zona que muchos de nuestros comarcanos eran apresados, de Bray-Dunés, bueno, pues todo eso son vivencias, son experiencias que nos permiten poder llegar, después de muchas horas de investigación, de estudio, de lectura, de reflexiones, nos llevan a poder reconstruir en buena medida todo lo que fue ese universo concentrario, palabra de un periodista francés que trató de definir qué era aquello que en definitiva es un mundo aparte. Tiene sus propias normas, sus propios valores, sus propias reglas, sus propias clases sociales. A eso es a lo que nosotros nos vamos a dedicar, arrancando de ese momento en el que Hitler toma el poder. Sabéis que en enero de 1933 es nombrado canciller y ya al mes siguiente se anuncia la creación del primer campo de concentración. Había ardido el Reichstag y había sacado una ley, la de proteger al Estado y al pueblo, que permitía el encarcelamiento sin tutela judicial y de manera indefinida. Se aplicó a los oponentes políticos inicialmente y así pues fueron pasando por lo que se llamaron los campos salvajes o tempranos, pues comunistas, socialdemócratas, sindicalistas. Esta ley después se amplió a todos los que ellos consideraban asociales, desde marginados hasta pues delincuentes, asesinos, toda esta serie de personas que supondrán pues más de 1 millón de alemanes los que pasen por estos campos tempranos o campos salvajes, que rápidamente cuando Heinrich Himmler es nombrado Reichsführer, jefe de la SS, de la policía secreta, pues decide la reorganización, desapareciendo estos campos pequeños locales para formar los grandes campos que van a configurar antes de 1939 el sistema concentracionario nazi.
son en los que nosotros vamos a tener comarcanos, los que nos vamos a centrar, fundamentalmente Mauthausen, Dachau y Neuengamme. Deciros que ese universo va a sufrir diferentes procesos a lo largo del tiempo. Se empieza, como ya hemos dicho, allá por el mismo año 33. En el 39 hay 7 grandes campos funcionando. Ya en el 38 fue la famosa Noche de los Cristales Rotos, donde se encarcelan a 25.000 judíos alemanes. Nuestros comarcanos, nuestros españoles, pues pronto también van a entrar en esa categoría de prisioneros políticos, en este caso, aunque por la idiosincrasia de la situación española, pues van a figurar como apátridas. Ahora nos detendremos un poco en la referencia que hace a una circular que en el libro Los españoles en el Holocausto hace referencia a la situación de los españoles. Es una nota que manda el jefe del distrito de Obernau a los jefes de la SS de su zona, y entonces viene a decirnos que esto se trata de una decisión política. Si lo encuentro, que creo que está aquí, David Piqué, en esta obra española en el Holocausto, pues se lo envía a los oficiales nazis de Givenchy. Dice: cuando el año pasado ocupamos Francia, Gerpetin nos entregó a 6.000 rojos españoles diciendo: no los necesito y no los quiero. Ofrecimos esos 6.000 rojos al jefe del Estado fascista Franco, el caudillo español. Lo rechazó diciendo que nunca repatriaría a quienes habían combatido por una España soviética. Entonces se lo ofrecimos a Stalin, proponiéndole transportarlos. Herr Stalin y su Comintern se negaron a aceptarlo. El final de esos españoles fue Mauthausen, su matadero. Además, catalogados como apátridas. Cosa curiosa, fueron marcados con un triángulo azul, que es pues toda una simbología que tenían para que los nazis pudieran detectar quién era el prisionero sin necesidad de hablar con él. Cada prisionero pues llevaba un emblema, un triángulo. En el caso de los judíos era un triángulo doble amarillo que imitaba a la estrella de David. Pero vamos, los homosexuales pues llevaban un triángulo rosa, los gitanos un triángulo marrón, los criminales un triángulo negro, los delincuentes un triángulo verde, hasta los testigos de Jehová llevaban un triángulo vermellón. Y los españoles, que en teoría les correspondería el triángulo rojo de apátrida, de hecho fue el que utilizaron en Dachau, no así en Mauthausen, que les asignan el triángulo azul, que era de apátrida, con una S en medio, una S de Spain, de Rox Spain, de rojos españoles. Eso era pues casi como una condena a muerte, como veremos. La cifra de los españoles que van a ir a Mauthausen son muy controvertidas porque buena parte de los archivos se perdieron. Hoy en día, Amical Mauthausen es la que proporciona las cifras más fiables de aquellos que sí se han podido documentar. Así tendríamos que hay una presencia española de 9.328 personas, de las cuales murieron 5.185, sobreviviendo 3.809 y dando por desaparecida a 334. Como porcentaje, es decir, que la tasa de mortalidad
será del 64%. En nuestro caso, nosotros hasta la presente hemos sido capaces de localizar y situar en estos campos nazis a 32 comarcanos procedentes de Luque, Doña Mencía, Suero, y me dejo alguno atrás, bueno, Baena. De esos 32 van a morir 23, es decir, el 72%, en su mayoría en el subcampo de Gusen. También tenemos en el campo de Neuengamme una víctima que seguramente pues terminó en la fría agua del Báltico. Habría, o podríamos contaros, las peripecias que van a ir sufriendo nuestros paisanos, pero nos referiremos brevemente a aquello que de alguna forma es significativo su traslado. Decir que empiezan muy pronto. Los traslados, si la batalla de Francia se había producido entre mayo y junio de 1940, nuestros traslados empiezan ya a primeros de agosto a llegar comarcanos al campo de Mauthausen. Tenemos, por ejemplo, a los primos Antonio Ballesteros Bravo y Antonio Ballesteros Ojeda, que además eran de los que más duren, son de los supervivientes, pero al final caen. Estos habían hecho el recorrido juntos, eran primos hermanos, luqueños, y bueno, pues tienen la peculiaridad de haber hecho ese turismo en tan poco tiempo, ¿no? Porque ya digo, llegan en agosto, ese turismo presidiario que les lleva de los campos de prisioneros. Eso es otra de las peculiaridades españolas. Los españoles que fueron hechos en esa batalla de Francia, en teoría eran prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra estaban protegidos por la Convención de Ginebra, que había firmado Alemania, y de hecho la va a respetar en buena parte, en buena medida, con los prisioneros franceses, americanos, ingleses, no así con los de la Europa Oriental. Supuestamente los soviéticos no habían firmado la convención y por lo tanto van a ir junto con checos, junto con polacos, van a ir a los campos de concentración nazi. No van a estar en lo que se denominó en la terminología de la época, pues Stalag, es decir, campos de prisioneros, sino que van a ir a lo que son los campos de concentración. Campos de concentración que habían sido catalogados por la dureza en los mismos. Había 3 categorías. El único que estaba en la categoría 3 era Mauthausen, donde se entendía que los prisioneros eran irrecuperables, es decir, que tenían que morir sí o sí. Los nuestros no tuvieron mucha elección. El sitio, que por eso se llegó a llamar el campo de los españoles, donde tenían que morir en Mauthausen. Con la lógica esa alemana, ¿no? Con esa disciplina alemana que decía o que tenía que permitir que el prisionero, con su trabajo, se pagase su propia muerte. Ellos habían calculado, no recuerdo exactamente la cantidad exacta de Reichsmark, pero habían calculado cuánto Reichsmark tenía que rendir el trabajo de un prisionero, aproximadamente 6 meses de trabajo para costearse los gastos que originaba su vigilancia, su alimentación, su ropa, pero ni siquiera eso van a cumplir. Los comarcanos nuestros en muchos casos no van a sobrevivir esos seis meses. No sé cómo voy de tiempo, intentaré aligerar porque nos vamos a centrar en el momento en el que llegan a Mauthausen, cómo era su vida en esos campos. Desde los Stalag, desde los campos de prisioneros, comienzan a ser enviados, ya decía, desde 1 de agosto,
Iban llegando a la estación de un pequeño pueblito a orillas del Danubio, que ya se conocía desde la antigüedad como una parada, como un peaje que había que hacer en las embarcaciones que subían por el río. Este pequeño pueblito rodeado de bosques, pues tenía una particularidad, y es que tenía unas importantes canteras de granito. Ahí, lo poco denso de población de la zona y las buenas comunicaciones son las que van a permitir que las SS se fijen, pongan su centro en esta localidad, que será el campo principal, puesto que a partir de ahí se crearán un montón de sus campos para explotar ese trabajo esclavo de los prisioneros, que debían, ya digo, pagarse su propia muerte. Decir que la vida en Mauthausen empezaba con la llegada. A 4 kilómetros estaba la estación de tren que tenían que hacer los prisioneros después de varios días de viaje, pues prácticamente sin alimentarse, en vagones de carga o de ganado, donde era normal que se produjese siempre algún muerto. Llegaban y iniciaban la ascensión de esos 4 kilómetros que les separaban del campo. Daba igual si era de noche, si era de día. Tenían que subir formados en filas de 5, en filas de 3, después ya formaban allí en filas de 5, y esperaban las palabras de un oficial nazi que venía a decirles que la única forma que tendrían de salir de aquel campo era por la chimenea del crematorio. Pasado ese primer impacto de la llegada al campo, pues se procedía a lo que ellos entendían como la desinfección. Les rasuraban todo el pelo, les daban su ropa, su pijama de raya. Le llamó mucho la atención a los españoles lo de los calcetines rusos, que en realidad era un trozo de tela, unos suecos de madera, una ropa reciclada, que a veces llevaba el agujero de la bala, que había sido víctima del anterior usuario, y de ahí pues pasaban a lo que se llamaba la cuarentena. La cuarentena no eran 40 días, podía durar un día o varias semanas en función del espacio que dispusieran. Allí se les reducía la alimentación a la mitad, estaban encerrados porque se suponía que tenían que evitar ser portadores de enfermedades contagiosas. Allí estaban, ya digo, encerrados. Como no iban a trabajar, pues su principal actividad eran las formaciones. Varios de los supervivientes pues relatan las sesiones de ponerse y quitarse el gorro a la voz del overcapo de turno, porque los nazis también fueron avezados a la hora de organizar el funcionamiento. Para ello emplearon a propios prisioneros que les dotaban de privilegios, y así pues aparecieron los capos. La mayoría pues eran polacos o alemanes, del Triángulo Verde o del Triángulo Negro, asesinos, delincuentes, que pues se beneficiaban dando muestra de una crueldad en muchas ocasiones superiores a la de los propios nazis. Una vez que se superaba la fase de cuarentena, pues eran enviados a los barracones. Los barracones estaban atestados, había hasta 3 pisos de litera. Según la época, pues había que compartir la litera con otro compañero e inclusive con 2 compañeros más. No había litera buena, las de arriba sufrían la humedad de la condensación que se producía, y las mantas pues solían estar mojadas.
Las de abajo tenían que soportar todas las inmundicias, restos de paja y demás que le caían de los que vivían encima. Los chinches, pulgas, piojos estaban a la orden del día. También los castigos corporales por cualquier excusa. Es ahí donde precisamente surgen los primeros conatos de resistencia y de organización española. Eso es muy propio y muy típico de los españoles. Solamente fuera de España somos capaces de demostrar unos niveles de solidaridad impresionantes. La resistencia española empezó el día que llegaron los comarcanos procedentes de Angulema, los 927, el tren de los 900, el convoy de los 927, cuando obligan a bajarse a los niños de 13 años, y entonces los españoles hacen un compromiso de proteger a esos niños, evitarles, en la medida de lo posible, pues los abusos sexuales, el que les forzaran a ser colaboracionistas, y en gran medida lo consiguieron. El comando Pochacher, uno de los privilegiados, que aparecerá ya al final de la guerra, da prueba de que muchos de estos niños lograron sobrevivir. Pero también en ese mes de agosto hubo a 4 españoles que fueron castigados con 25 bastonazos y quedaron pues muy mermados. Así los españoles decidieron dar de su trozo de pan que les daban por la noche, dar una uña, un trozo del tamaño de una uña, y todos consiguieron formar varias raciones para conseguir sacar adelante a esos españoles que habían sido maltratados con los bastonazos. Cuando muere el primer español, se tiene constancia, habrá un minuto de silencio. Solamente se pudo hacer esa vez, solamente se autorizó esa vez, pero el primer español que murió en Mauthausen, pues disfrutó de un minuto de silencio de sus compatriotas. Así es como empieza, de una forma soterrada, muy limitada, la resistencia que ya el mismo día que se inicia la invasión de la Unión Soviética, el 20 de junio del 41, que hay una gran desinfección en el campo, se reúne a 5.000 hombres desnudos en la plaza de Garaje. Allí ya los miembros del Partido Comunista de España tienen la primera reunión para organizar esa primera resistencia, que básicamente consistía en conseguir mejorar la alimentación, conseguir en la medida de lo posible algún medicamento e ir escalando en puestos de confianza hasta que en un momento determinado los españoles pues llegarán a copar e inclusive a amedrentar y a amenazar a los capos, que no se atreverán y que respetarán a ese que se llamó el campo de los españoles. La vida en Mauthausen no se entendería sin el trabajo, sin ese trabajo esclavo. El principal trabajo era la cantera de granito, con su famosa escalera, que en la época en la que les tocó a los españoles no tenía 184 peldaños. Eso fueron precisamente los españoles los que contribuyeron a hacerla. Tenía 140 peldaños desiguales, que había que subir hasta 4 o 5 veces al día, cargados de grandes piedras, para ir construyendo el campo. Pensemos que en el año 40 los prisioneros españoles, los prisioneros en general, van a ser capaces de fabricar 20.000 toneladas de piedra. El trabajo en Gusen estará fundamentalmente enfocado a la producción de grava, que se utilizará para mejorar las redes ferroviarias, que propiciarán pues
esa invasión de la Unión Soviética. Ahí será donde vayan a morir la mayoría de nuestros comarcanos. Tenemos puesto un listado de cuándo llegan y cuándo mueren los españoles. Y en concreto, perdón, los nuestros. Quiero buscarlo para decir que tenemos 4 meses, 9 meses, 5 meses, 8 meses, 9 meses, 9 meses. Ese es el tiempo en el que logran sobrevivir. Las edades 23, 33, 36, 31 eran jóvenes que empiezan a morir en junio del 41 y que básicamente para el siguiente junio del 42 han muerto la gran mayoría. En ese fatídico año donde se suceden las epidemias y donde el trabajo agotador le lleva a la extenuación, en la época en la que se está excavando la cimentación de lo que fue el Sotocillo, una gran trituradora de piedra, una trituradora de piedra que tenía 50 metros de diámetro y 15 metros de profundidad, que hubo que sacar a mano toda la tierra para después encofrarla y que sirviera para que las vibraciones de esa gran trituradora pues no alterasen la producción. A pesar de toda esa calamidad que vivieron, a pesar de 23 muertos, también tenemos que decir que habrá quien sobreviva. La última parte de nuestra reflexión pues debería ser esa de resistir es vencer. Efectivamente, encontramos particularmente mencianos, también algunos procedentes de Baena, que consiguen resistir esos 5 años y poder al final dar testimonio con su vida, con su supervivencia, de que habían luchado y habían ganado. El destino no les resultaría fácil. Después de ver cómo todos los prisioneros pues, eran repatriados a sus países, polacos, checos, rusos, ellos al final, después de una serie de dudas, consiguen ser repatriados a Francia y allí ser tratados, bueno, pues con relativa solidaridad. Conseguirán ir rehaciendo su vida. Tristemente, cuando nosotros empezamos a investigar fue en 2016. En 2012 tenemos situado la muerte del último de nuestros comarcanos, que llegó, rehizo su Francia, estuvo trabajando en una metalurgia, tuvo una familia francesa, un hijo, una hija. Ellos dan testimonio de que su padre pues, murió ya con cerca de 100 años en 2012 y bueno, pues pudo rehacer su vida. Otros no lo tuvieron tan fácil, otros siempre quedaron marcados por esa experiencia y fueron a, digamos, a sobrevivir hasta que allá por el año 67 pues deciden con 56 años poner fin a su vida. Podríamos rememorar aquí la vida de 3 hermanos, los hermanos Albendín Navarro, que murieron con 15 días, pero también rememorar la esperanza que nos deja la posibilidad de que esta investigación
pueda seguir adelante. Hace poco localizamos a uno de nuestros comarcanos, una información que nos vino de una ponente que vino a visitarnos, sobre José Garrido Romero. Investigando en los diferentes archivos militares, pues encontramos que llegó a ser teniente de Infantería de Carabineros. Viendo en los listados, sabemos que murió en Gusen, pero encontramos una carta, o nos proporcionaron una carta, donde nos decía que había solicitado viajar a México para poderse reunir con sus hijas. Tiramos de ese hilo y encontramos que efectivamente José Garrido estaba unido a Francisca Caballo, sí, que Francisca Caballo vivía en Barcelona y que habían enviado a dos de sus hijas en una marcha que hubo de 456 niños a México, que habían enviado a su hija María y Teresina, de 5 y 6 años, junto con los que se llamaron los niños de Morelia. Ver que un paisano, un comarcano de Baena, teniente del ejército republicano, muerto en Gusen, y que dos de su hija embarcaron en Barcelona rumbo a México, saber qué fue de esas niñas nos supone otro reto, nos supone que aunque nosotros pongamos un punto, no será un punto y final, será un punto y seguido, que tenemos que seguir investigando, que tenemos que seguir tratando de reconstruir esa memoria que pretendemos que no se olvide. Igual que María o Teresina, que en aquel momento pues tenían 6, 7 años, ahora mismo ya deberían de tener, si nacieron en el 30, pues ahora mismo estaríamos hablando que tendrían 90 y 91 años. ¿Qué fue de ellas? Pudieron volver a España, se quedaron a vivir en México, pudieron reencontrarse con su madre, no. Nos empuja a seguir investigando, pero cada vez que damos un paso aparece otro. Me estoy acordando de Francisca Cruz, que antes se lo comentaba a un compañero, que también se apellida Cruz. Bueno, pues Francisca Cruz estuvo exiliada, recibió el subsidio de refugiada en Francia entre los años 60 y 77. ¿Quién era esta Francisca Cruz de Baena? Pues seguir investigando, seguir escarbando para que no se pierda en el tiempo, para que esa memoria pueda quedar de todos aquellos que dieron su vida por un ideal, acertado, equivocado, más justo o menos injusto según quien lo mire, pero que aquellos que dieron su vida por un ideal, aquellos que salieron de su tierra y no pudieron volver a regresar a ella, pues tengan su hueco en la memoria. Con esto y un queso, pues muchas gracias.